Vida de Eurípedes Barçanulfo. Bueno, primero compartir con vosotros de este momento, compartir de este personaje tan, no solo importante, pero tan significativo en la historia del espiritismo, como un ejemplo vivo, ¿no? de cómo ser espírita, por así decir, de alguna forma. Y a mí especialmente una alegría enorme siempre poder hablar de él, poder compartir de él, porque me conecta mucho con todo lo que yo he participado, desarrollado por la parte de educación, tiene mucho que ver con él, con el ejemplo, con su trabajo en la parte de educación. Y es un poco la parte en que voy a dar un poco más de énfasis de su historia. No sé si los amigos de España o de aquí de Cataluña lo conocen, pero Eurípedes en Brasil es muy conocido generalmente por su trabajo mediúnico. Entonces, dentro de la doctrina espírita se ha hablado mucho de él por sus hechos mediúnicos, por sus hechos en el desarrollo de la mediunidad en el interior de Brasil. Pero una parte importante que poco se habla a veces es de su trabajo con educación y todo lo que ha hecho por la educación en sentido, no solo en sentido de desarrollo educativo en Brasil, pero sí como un referente y un poco también como un referente de lo que podría ser una pedagogía espírita, por así decir. Incluso hay una asociación en Brasil, que es la Asociación de Pedagogía Espírita, que enmarca el caso de Eurípedes, el caso de la escuela que la ha desarrollado como un primer caso de lo que sería una escuela espírita, ¿no? No que él lo defienda así, no que él lo diga así, pero sí que mucho de lo que ha desarrollado ella ha sido en basis a una visión espírita de la educación, a una visión integral del ser, ¿no? Del espíritu como un ser en el mundo, ¿no? Pero empiezo, a ver, voy a compartir ya. Empiezo contando un poco del contexto de lo que es, se ve ahí, bien, de lo que, quién ha sido Eurípedes de una forma así un poco general, ¿no? Me quedaré un poco en esta diapositiva por no tener muchas imágenes de él, pero después vienen algunas otras, ¿no? Bueno, Eurípedes ha nacido en un pueblo del interior de Brasil que se llama Sacramento, en Minas Gerais, que es una provincia que está al centro de Brasil. Y ahí, bueno, ha vivido toda su vida. Fueron 38 años de existencia. Y en poco tiempo, en tan poco tiempo, desarrolló muchas cosas, ¿no? Era una de estas personalidades que tenía una influencia y una capacidad de trabajo muy, muy grandes. Bueno, Eurípedes es parte de una familia muy, muy grande, fue parte de una familia muy grande, tenía 14 hermanos, y de un contexto muy pobre, ¿no? De una situación de mucha pobreza. Siempre ha tenido que trabajar con su padre en comercios locales, en trabajos, bueno, generales. Imagináis que era un momento en que Brasil, en 1880, era el principio de la República. No había una situación social establecida y muy ordenada, y Eurípedes en su pueblo era un pueblo que estaba muy marcado por los trabajos en la agricultura, el comercio, cosas pequeñas, ¿no? De pueblo, que bueno, aquí podemos tener también una idea, ¿no? El mismo contexto, por así decir. Él estudia en un colegio, tiene la oportunidad de estudiar buena parte de su vida en este colegio, y ahí se destaca mucho por muy pronto, muy rápidamente, desarrollar aprendizaje sobre otras lenguas, de pasar de un estudiante a casi como un asistente de profesor. Tiene una adolescencia muy movimentada, sí, principalmente por la iglesia, donde él participaba mucho, era muy activo en la iglesia católica. Empieza un periódico y desarrolla actividades culturales en general en la ciudad, ¿no? En su pueblo, desde gremios teatrales, generando siempre mucha vitalidad en su comunidad, ¿no? Tenía una relación muy cercana con su mamá,
que padecía de algunas enfermedades y especialmente una enfermedad que tenía mucha relación de alguna forma con Eurípides, porque siempre que él se distanciaba, ella quedaba muy mal. Y esto despierta en Eurípides un deseo de desarrollarse con la medicina para poder tratar a su mamá, ¿no? Tenían ahí una relación muy fuerte ellos. Y él, por esto, y por tener logros académicos muy significativos, por así decir, sus profesores lo invitan a ir a estudiar medicina en Río de Janeiro. Él por ahí tenía como entre 18 y 20 años ya. Y él va con su papá y se puede matricularse en la Escuela Nacional de Medicina. Y cuando vuelve, es la única vez incluso en que Eurípides sale del pueblo y sale de su ciudad, es este viaje. Y cuando vuelves, ya encuentra a su mamá en una crisis muy fuerte, a punto de Eurípides pensar si debería mismo, ¿no?, salir de cerca de su madre, y decide por esto quedarse ahí. O sea, abandona su sueño y lo que él ya desarrollaba muy fuerte, él abandona por entender que si va de ahí, su mamá no podría lidiar con esto, ¿no?, de alguna forma. Entonces decide por abandonar este sueño y queda en la ciudad, ¿no? Con esto acaba empezando su vida adulta. Eurípides empieza entonces su actividad profesional, ¿no?, por así decir, desarrollarse más profesionalmente, y acaba poniendo, desde que pone sus tareas de medicina un poco más de lado, ¿no?, dedícase más a la medicina directamente. Entonces, perdón, a la docencia, ¿no? Y ahí empieza un colegio con otras personas de la ciudad, que es el Liceo Sacramentano, donde empieza su tarea como maestro en la ciudad, al mismo tiempo en que va a ser destacando y toma parte como concejal de la ciudad también. Su trabajo como concejal, y ahí siempre, bueno, muy joven, muy destacado, imagínense que era, bueno, a los inicios del siglo pasado en Brasil, y ahí en una ciudad de interior, un concejal que habla 3 idiomas, que sabe un poco de medicina, de astronomía, de una serie de cosas, él puede contribuir mucho, ¿no? Como acaba siendo un personaje muy destacado, ¿no? Ya tenía su destaque muy fuerte por el catolicismo, por su participación en los gremios católicos, pero con este espíritu público, con este espíritu de actividad colectiva, empieza a trabajar mucho en este sentido de pensar una construcción pública, ¿no? Trabaja mucho como concejal para intentar traer a Sacramento una idea de una concepción de educación pública, que era algo, imagínense que en Brasil la universalización de la educación pública se va a dar ahora en los años 2000, ¿no? Entonces, en aquel momento, pensar una escuela pública, pensar tener una función pública de educación era algo impensable, ¿no? Tanto que los otros concejales, mucho debatían con él y bien como era una idea fuera de lo posible, así, ¿no? Pero Eurípides, muy creyente y con una comprensión de colectividad muy avanzada, ¿no?, trabaja mucho por esto. Y además, bueno, ayuda a llevar para Sacramento líneas férreas, usinas de energía. Bueno, ayuda a establecer en este pueblo una dinámica muy potente y contribuye mucho. Al mismo tiempo en que sigue desarrollando su trabajo como educador, aún en este momento en el Liceo Sacramentano, como un educador muy, por así decir, tradicional, o en un contexto tradicional de educación, pero que luego se empieza a destacar por su visión más vanguardista, así, de educación, ¿no? Eurípides también, bueno, aquí es un poco... Hay pocas imágenes, voy poniendo un poco de lo que he ido encontrando en internet, pero
Estas son algunas imágenes de un acta del Consejo de Concejales que él acaba por dirigir también a su momento, y desarrolla este trabajo por dos legislaturas, ¿no? Bueno, aquí estamos más o menos ya en el año de 1900 y algo, y Eurípedes siempre con este trabajo muy conectado con el catolicismo, ¿no? Pero Eurípedes tenía un tío, que es este tío Simón Mariano, este personaje acá, que era que era espírita por influencia de un español que, bueno, esto se habla poco también, de un español que ha llegado a la región, a Brasil, bueno, primero a Argentina y después a Brasil, viniendo de Barcelona. Es Frederico Peiró, que se establece en esta región donde vive Eurípedes, como un emprendedor. Viene, bueno, primero a Buenos Aires, después llega a Uberaba en 1892. Uberaba, para que tengan una idea, es una ciudad, bueno, cerca de Sacramento, que es donde Chico Xavier va a desarrollar buena parte de su trabajo mediúnico, buena parte de su trabajo él desarrolló en esta región, y que ha sido influenciada, el espiritismo se desarrolló ahí mucho por influencia de este Frederico Peiró. Frederico Peiró era materialista cuando llega a Brasil, pero encuentra en esta región de Minas Gerais una influencia muy fuerte del espiritismo y un ambiente de mucho desarrollo mediúnico, o sea, muchos mediums estaban desarrollándose en esta región en este momento, pero con mucha resistencia, ¿no? del catolicismo a su época, a este momento. El espiritismo era visto como una religión, bueno, así como Amalia Domingo Soler y otros encontraron resistencia acá, con una resistencia del catolicismo muy grande. Él se convierte al espiritismo en 93, a partir de una reunión en que participa, en que recibe un mensaje psicofónico en español de su mamá. Entonces, creo que algo que era muy común, ¿no? En este momento, de que la gente, a partir de reuniones mediúnicas, pudieran recibir mensajes casi con este carácter de una comprobación de muchos fenómenos mediúnicos y todo. Y él recibe un mensaje de su mamá, que es un poco su inicio al espiritismo, y él es muy fuerte porque cuenta cosas desde su infancia, y cosas que él no podía como denegar o no podía no llevar en cuenta, ¿no? Entonces Federico Peiró funda esta Santa María, que es una hacienda donde él emprende muchas cosas y puede ahí mantener como empleados mucha gente, y esta gente pasa a ser influenciada por él en una visión más espírita, ¿no? Junto a este tío de Eurípedes, el Simio Mariano, que era hermano de su mamá, funda un centro espírita, Fe y Amor, que es esta casita acá, que es donde Eurípedes más tarde va a tener contacto con el espiritismo. Entonces, aquí ya estamos en 1903, 1904 ya, entonces Eurípedes con 24 años. Y esto es muy interesante porque Eurípedes en este momento ya tiene un trabajo como educador, ya tiene un trabajo como concejal, pero su principal rol así viene ahora bueno, de 24 a 38, que es cuando él se convierte al espiritismo, ¿no? Bueno, esto se da principalmente porque muchos parientes de Eurípedes, en especial señor Mariano, se convierten en el espiritismo y empiezan a trabajar mucho por el espiritismo, viven en esta hacienda y trabajan ahí con Federico Peiró. Pero imaginen, era un periodo en que poca gente tenía estudios, ¿no? Principalmente los más viejos, así como su tío. Y Eurípedes intentaba debatir con este tío, cuestionando mucho, ¿no? la doctrina espírita, haciendo poco caso, ¿no? Siempre depreciando como algo
así como Eurípides vía mucho en la iglesia, ¿no? Un desprecio muy largo por la doctrina espírita, y Eurípides en esta línea hace mucho poco caso así con su tío, y su tío empieza a discutir con él y recomienda que él lea entonces este libro de León Denis, que había sido lanzado hace poco, era como 2, 3 años antes, y Eurípides en una lectura así de una sola vez se queda maravillado y se queda con cuestiones muy profundas, porque empieza a percibir que tal vez va a tener que salir del catolicismo, ¿no? Porque empieza a encontrar en el espiritismo verdades y temas que no encontraba contestación en el catolicismo, ¿no? Incluso cosas muy curiosas, como por ejemplo, Eurípides cuestionaba mucho el párroco principal de su ciudad sobre el sermón de la montaña, sobre este pasaje del Evangelio de Juan, y no lo lograban, los de la iglesia no lo lograban explicar, y piensen que Eurípides ya era a este momento alguien no solo bien recibido hacia la iglesia, como alguien tenido como un intelectual, porque en aquel momento no se dejaba que los que frecuentaban la iglesia pudieran leer la Biblia. Era algo poco habitual, porque decían que las personas no eran capaces de comprender la Biblia, necesitaban de la intermediación del Padre, ¿no? Y Eurípides era una de esas personas que podía leer. Incluso era algo muy curioso, porque él, como director del colegio, del Liceo Sacramentano en este momento, tenía como profesores en su colegio 2 padres. O sea, él era como un jefe de los padres que eran profesores en el colegio también. Y asimismo, o sea, tenía una relación muy, muy cercana con ellos, ¿no? Y asimismo tenía ciertas curiosidades y todo, que no encontraba respuestas en la doctrina católica, y con la lectura de este libro empieza a cuestionarse profundamente, porque empieza a percibir que ahí podría tener respuestas que por otro lado no encontraba, ¿no? Entonces, en un día, en 1904, por fin, Eurípides tiene su primer encuentro con la mediunidad, por así decir. Entonces, ya muy dentro de estas lecturas, decide ir al centro espírita que había fundado su tío para mirar una sesión mediúnica, ¿no? Y ahí cuando llega es muy curioso, porque él en una postura mental, todo esto, bueno, parte de esto de lo que estoy contando está redactado muy bien en una biografía de Eurípides que comento al final como referente, pero es muy interesante porque cuenta con muchos detalles, así, ciertas partes de esta historia, ¿no? Y ahí comenta que Eurípides llega a esta sesión mediúnica y en pensamiento dice, bueno, si hay algo aquí que quiero encontrar, si la mediunidad es realmente algo en que debo fiarme, que venga Juan y me explique este pasaje que no comprendo del Sermón de la Montaña. Y entonces un medium que estaba ahí, bueno, había muchos mediums, era una confraternización muy bonita, pero un medium analfabeto también, de nombre Aristides, recibe el espíritu bueno, en aquel momento no se sabía que era Juan, pero este espíritu empieza a explicar toda esta parte que Eurípides no comprendía, ¿no? Y que ponía muchas cuestiones y todo. Y al final dice, bueno, dejo un abrazo y soy Juan. Y entonces Eurípides es algo, llega a un punto en que ya no puede dejar de fiarse por esto, ¿no? Y para complementar un poco esto, viene el San Vicente de Paula, y da una comunicación también y comenta, bueno, Eurípides, yo soy tu mentor, desde niño te acompaño y tenemos mucho trabajo por hacer, que empiece porque la cosa va a seguir, ¿no? Entonces ahí es como un portal definitivo entre Eurípides y la mediunidad, y él empieza primero en este centro espírita y después en una agremiación espírita que funda con su familia en su casa, a desarrollar el tema de la mediunidad, a desarrollar todo este lado que va a ser muy presente a partir de entonces en su vida, ¿no? Pero esto pone a Eurípides en unos dilemas
muy fuertes, porque imagínense a estos años en una ciudad, en un pueblo, ¿no? En un momento en que el espiritismo era visto como algo del demonio, algo, bueno, muy distinto de lo de hoy, ¿no? Pero que igual acá en España a su momento también pasó, ¿no? Eurípides sabía que ciertamente encontraría resistencias, principalmente de sus compañeros de la iglesia, ¿no? Y así, bueno, y así empieza su tarea principalmente en la parte mediúnica, ¿no? Él es muy asistido por Becerra de Meneses a partir de entonces. Él empieza principalmente un trabajo muy conectado con la homeopatía y ya casi como un autodidacta en medicina, porque por las lecturas que he venido teniendo, por su interés y todo, y por su capacidad, empieza a partir de la mediunidad a atender a las personas. Entonces empieza a visitar los hogares, empieza a llevar asistencia a todos que viven ahí. Imaginen que en este momento era un contexto en Brasil en que, por ejemplo, no había en los barrios de ciudades grandes, especialmente en pueblos, no había médicos, no había este tipo de asistencia de una forma muy establecida, ¿sí, no? A la población. Y a partir de la mediunidad, Eurípides puede empezar a realizar este sueño, o sea, este deseo antiguo que tenía y que no pude seguir, en parte por su mamá, pero igual también por haber quedado ahí, ¿no? A la ciudad, pero empieza a poder desarrollar esto a partir de la medicina y con la asistencia directa de Becerra, ¿no? Y es muy interesante porque su trabajo como medium es una cosa impresionante, ¿no? Como él tenía se comenta, por ejemplo, de su capacidad de bicorporeidad, que era una capacidad mediúnica que no se sabe. Yo creo que Peixotinho quizás, pero se sabe de muy pocos mediums que tenían desarrollada esta capacidad de materializarse en otro sitio, ¿no? Entonces, casos muy chistosos, como por ejemplo, una mamá en un ambiente rural está embarazada y va a tener su hijo, y sale el papá para ir a la casa de Eurípides, llamarle para hacer el parto. Y en cuanto está en el camino, en su caballo, Eurípides, ya antevendo la situación, va en espíritu a la casa de la mamá, se materializa ahí, hace el parto y vuelve. Y cuando llega el papá para llamar a Eurípides, Eurípides dice, no, tranquilo, que ya ha hecho el parto, su hijo ha nacido muy bien, está súper bien y todo, puede volver y cuídase así y tal, de su mujer, ¿no? Entonces, cosas de este nivel, ¿no? De esta capacidad mediúnica empiezan a pasar, bueno, no, pero Eurípides hacía, ¿no? Y así se estableció. Y en su trabajo junto a Becerra, él puede atender a mucha gente. Recibe cartas a lo largo de la semana de gente contando sus casos, ¿no? Vale, estoy con esta enfermedad, tengo esto, tengo aquello. Y Eurípides, por orientación de Becerra, psicografa el recetuario, y la mamá de Eurípides, una hermana de Eurípides, con asistentes, preparan las medicaciones y envían por correo a esta gente. Y con esto el trabajo de homeopáticos se hace muy fuerte, desde, bueno, ya aparte de su labor mediúnico, ¿no? Y ahí en este momento, bueno, ahí empiezan a pasar más dificultades, ¿no? Eurípides, por su trabajo como medium y como espírita, acaba teniendo que abandonar el labor en el colegio, al menos el colegio en que estaba, el Liceo Sacramentano. Esto porque, bueno, imaginen, los otros profesores, algunos eran padres de la iglesia, eran curas, perdón, estoy aquí hablando de padres todo el rato y es cura, eran curas de la iglesia, y él ya no puede seguir, ¿no? Tiene muchas cuestiones con padres de los estudiantes que empiezan a cuestionar y todo, y Eurípides, muy desanimado, bueno, tenía que alejarse un poco de esto, y entonces por un hecho de inspiración,
recibe una psicografía de María. Bueno, todas estas cosas son cosas que se fue comentando después en la psicografía. Eurípides no es que hablaba de esto o comentaba mucho de esto, ¿no? Pero por inspiración de María, recibe la orientación para que vuelva a abrir el colegio, que cambie el nombre del colegio para el Colegio Allan Kardec, y que empiece por un trabajo con clases de astronomía y que siga el culto del Evangelio semanalmente, ¿no? Y que acoja gente de todas las religiones, que ayude a construir una mirada más compartida de religión, de alguna forma, ¿no? Y para la sorpresa de Eurípides, cuando vuelve a abrir el colegio, los padres vuelven a matricular a los hijos, la cosa vuelve a tener movimiento y la cosa sigue, ¿no? Y Eurípides empieza a tener entonces mucho más libertad para poder desarrollar una visión educacional, una visión del estudiante mucho más integral y mucho más como alineada con el espiritismo, ¿no? Bueno, aquí una imagen un poco que encontré en un libro de su conexión con la astronomía. Eurípides, bueno, no se entiende mucho de dónde él saca tanto conocimiento, tanta capacidad, de dónde viene esta capacidad de tener acceso a tantas cosas que no llegaban a él. O sea, por investigación se ha podido mirar su biblioteca, los documentos que atestan, bueno, cosas que él ha estudiado, y no se entiende mucho de dónde viene tantas referencias, tantas cosas que en aquel momento no llegaban a la ciudad de Sacramento, ¿no? Entonces él empieza el colegio Allan Kardec, con el curso de astronomía, con adoración al Evangelio. Es un colegio gratuito que tiene mucha participación de la comunidad. Aquí una persona fundamental que va a ayudarle a armar el colegio, a pensar el colegio y a sostener el colegio, todo es este español Federico Peiró, este empresario que siempre estuvo al lado de Eurípides en la defensa del espiritismo, ¿no? El colegio se va a fundar en 1907, o sea, más o menos 3 años después de la conversión de Eurípides al espiritismo, y va a tener una actividad muy intensa hasta 1918, cuando Eurípides desencarna, ¿no? Pero hay cosas muy curiosas sobre este colegio. Después de la muerte de Eurípides, bueno, hay ahí algunos cambios, el colegio vuelve a actividad por un tiempo. En este tiempo estudia en el colegio, ya después de Eurípides, María Carolina de Jesús, que después, muchos años después, se va a convertir como una de las primeras escritoras negras de Brasil, que no fue reconocida a su tiempo, pero que tiene ahí en su historia algunos elementos de cosas que pudo desarrollar en este colegio, por esta visión más ampliada, más humanista, que el colegio tenía, ¿no? Aquí, bueno, voy a comentar algunos aspectos más generales también del colegio, después vuelvo más a algunos detalles del perfil del Eurípides, ¿no? Entonces, imagínense, es un contexto... es un contexto en que no había acceso ampliado a la educación. Era la época de la palmatoria, o sea, de mucha punición, de una mirada educacional aún muy alejada de la pedagogía que tenemos hoy, y Eurípides es capaz de desarrollar un colegio muy vanguardista para su tiempo, ¿no? Entonces, tenía clases mixtas de niños y niñas, no dividía la gente por ramos etarios, por edades, tenía profesores y estudiantes negros, que es algo impensable en un Brasil que en este momento buscaba el embranquecimiento de la población, ¿no? Entonces, tener un profesor negro, por ejemplo, es algo muy fuerte, ¿no? Eurípides desarrollaba muchas clases de debate, o sea, ponía en un mismo punto de discusión, en un mismo punto de mirada, niños y niñas para debatir temas en pie de igualdad. Entonces, cosas que hoy debatimos como igualdad de género, cosas que son temas contemporáneos, ¿no? Temas de ahora. Eurípides ya trabajaba en este momento en el colegio, ¿no? No habían exámenes finales, como se comprendía la educación en aquel momento, incluso algo
de vanguardia para hoy. Entonces, por ejemplo, en las actividades de fin de año, llamaban al colegio el médico de la población, o el médico que atendía ahí un poco como médico mismo, no como médico homeopata medio, como Eurípides, para hacer un debate libre con los estudiantes sobre el sistema respiratorio, por ejemplo. Y pensar, imaginar una situación así, ¿no? Imagínense que en nuestras actividades educacionales viene un médico a discutir con nosotros, a hacer cuestiones y ponernos en debate encima de temas científicos, de una mirada muy desarrollada en este sentido, ¿no? Entonces, es un poco el clima del colegio, por así decir, el ambiente del colegio, ¿no? Las clases paseo, bueno, muchas cosas que pasaban ahí y que tienen mucha conexión con una mirada, aquí, no sé si se puede ver, bueno, este es Eurípides en una foto del colegio de 1913, una mirada muy afectuosa de la educación, una generación de conexión entre el maestro y el estudiante, que son cosas que vienen mucho de la pedagogía contemporánea ahora, ¿no? Y entre medio de esto, la mediunidad siempre muy presente, ¿no? Entonces, pasaban situaciones muy curiosas. Él, por ejemplo, Eurípides dando una clase, tumbaba en un estado sonambúlico, ¿sí? Y estos son relatos que se quedaron de estudiantes, de gente que ha vivido ahí con él el colegio, ¿no? Él tumbaba la cabeza y ellos ya sabían que Eurípides estaba en un trance mediúnico, ¿no? Y a este momento, por ejemplo, iba al frente de batalla de la Primera Guerra Mundial y volvía algunos minutos después y contaba, mira, me está pasando esto, tal. Y ahí días después llegaba la noticia por los periódicos y era aquello que estaba pasando, ¿no? Otros temas también, por ejemplo, la educación para la muerte, ¿no? Eurípides era muy enfático en pedir que los estudiantes acompañaran cuando una persona del pueblo desencarnara. Y que estuvieran ahí dando su acogida a la familia, dando su presencia representando el colegio, y desde ahí planteaba discusiones sobre qué era la muerte, cómo poder debatir estos temas de alguna forma, ¿no? Ellos desarrollaban también investigaciones astronómicas, hacían investigaciones de disecación de animales, que eran cosas impensables, ¿no? para este momento. Y hay una cuestión central que viene de dónde Eurípides ha sacado todo esto, ¿no? De dónde Eurípides ha buscado todo esto, porque no tenía otros referentes, no tenía otras, no llegaban cosas con esta mirada pedagógica. Quizás había alguna cosa pasando así en Europa, pero no en la educación en Brasil en aquel momento. Se comprende que mucho puede haber venido de la mirada espírita desde casi como una conexión que él va buscando así, de las vivencias de Pestalozzi que ha tenido Kardec en su desarrollo como educador, ¿no? Y como estudiante también. Entonces, se cree que puede ser desde ahí, pero igual es algo muy de Eurípides, ¿no? En este momento también pasaba en Brasil, contemporáneo un poco, y que incluso ha visitado Eurípides en algún momento, Anaya Franco, que es otro personaje que podemos hablar en algún otro momento también, que fue además de ser el nombre de un barrio en São Paulo, fue una persona muy conocida en el medio espírita y en el medio de la acción social, porque ha fundado muchos colegios para chicas y son contemporáneos, y fueron como los primeros educadores espíritas, por así decir, en Brasil, y se pudieron conocer. Ella un poco un poco después de Eurípides, pero eran ahí un poco contemporáneos, ¿no? Y pasaba mucho este aspecto de una autoridad moral, por así decir, que era muy presente en Eurípides. Entonces Eurípides era mucho este educador ético, este educador que tiene una mirada mucho más ampliada de la educación, del humano, ¿no? En un momento aún en que las cosas no pasaban por este lado, ¿no? Bueno, aquí una foto del colegio en 1922, ya después de Eurípides, y siguió, quizás alguien ha tenido la oportunidad de visitar en Sacramento, este edificio sigue
hasta hoy, como una especie de museo así de la historia de Eurípides. Y en 1918, Eurípides como concluye un poco esta etapa, esta encarnación, ¿no? Muy cortita, pero habiendo dejado en Sacramento y en la historia del espiritismo una contribución enorme, ¿no? Una contribución como medium, como divulgador espírita, como alguien que pude desarrollar el espiritismo en esta región, pero especialmente, bueno, que he sido un referente mediúnico como medium, pero especialmente por este lado todo pedagógico y educacional, ¿no? Eurípides, bueno, enfrentó, ahora un poco, comentando un poco de algunos otros elementos que pasaron en su corta vida, él tuvo que enfrentar mucha resistencia desde el catolicismo al espiritismo, ¿no? Incluso pasó este episodio muy curioso que remete un poco casi al auto de Barcelona que vivió Kardec por la iglesia, de un padre de una ciudad de São Paulo que decide enfrentar a Eurípides en un debate y cuestionar los temas espíritas, ¿no? Y ahí asiste más de 2.000 personas a este debate. Y es muy curioso esta postura republicana, por así decirlo, de Eurípides, ¿no? De ponerse al debate, de ponerse a este enfrentamiento de ideas de una forma muy abierta, muy segura, que era un poco el espíritu que él quiso transmitir, quiso construir, ¿no? De esta visión de ser humano capaz de debatir ideas, de construir el común de una forma más ética, ¿no? Y más integral, ¿no? Eurípides vivió también un caso que se está contando en este libro. Bueno, voy a traer algunos diferentes otros también al final, pero este libro que incluso tengo acá es un libro, el Freitas Nobre fue este autor, fue un periodista y abogado en Brasil que pudo escribir sobre este caso, que fue una persecución policial que Eurípides sufrió por la práctica no reglamentada de la medicina, ¿no? Entonces, actuando como medium no homeopata, una de las cosas que tuvo que pasar fue esta persecución policial, judicial. Y es muy curioso porque Eurípides, bueno, en este libro se relata mucho estaba siempre en un estado de atención al colectivo, ¿no? Su presencia en esta comunidad era siempre una presencia de alguien que estaba a servicio de esta comunidad, y esto se marca mucho. Entonces, durante todo el proceso judicial, era todo el rato preocupado con sus enfermos, ¿no? Que asistía y todo, siempre como un ejemplo muy íntegro de alguien a servicio del prójimo, ¿no? Y ahí, más ya encaminando un poco al final, quiero traer un poco algunos otros referentes de lo que ha pasado, algunos relatos que se tienen, ¿no? De la vida de Eurípides. Voy a poner este video, que es un video que encontré en internet, a ver si logro compartir. No sé si van a ver, yo voy a quitar el sonido y voy a intentar, porque la narración está en portugués, entonces voy a intentar hacerla en castellano un poco conjunto, que es de algo que pasó Eurípides, que está relatado en un libro de Chico Xavier y Valdo Vieira, por el espíritu de Hilario Silva, que se llama La vida escribe. Yo no sé si hay la versión en español, pero hay un capítulo que se llama La visión de Eurípides, y que se montó esta animación. A ver si logro acompañar. Bueno, una vez por la noche, Eurípides se vio a sí mismo en una prodigiosa voluntad, y aunque inquieto, fue un poco arrastrado por la voluntad, por una especie de un torbellino de amor, y se empezó a levantar. Se vio saliendo de su cuerpo, se levantó, y siempre subía, quería detenerse y recuperar su vehículo carnal, su cuerpo carnal, pero no pudo. Entonces lo aceptó, y a unos brazos intangibles lo llevaron a un otro ambiente, de una forma muy ligera. Pudo respirar un aire más liviano, viajó como un pájaro, guiado hasta que se reconoció en un otro ambiente. Bueno, va un poco lento ahí, la narración va un poco más rápido que la animación.
Así, bueno, llega a este prado verde y nota un hermoso paisaje. Y lejos de él pudo mirar un hombre que meditaba envuelto en una luz azul, en una dulce luz azul. Magnetizado por lo desconocido, se acerca de esta persona y sin embargo se detuvo en un dado momento y temblando no puede seguir adelante. Siente en su corazón una inmensa alegría y reconoce a sí mismo en la presencia del Cristo. En este momento inclina su cabeza y se pone en honor, guarda un silencio y se siente como un intruso, ¿no? Está incapaz de moverse, de retroceder, de avanzar y empieza a recordar las lecciones del Evangelio. En este momento empieza a volver a la magnitud del Cristo, puede mirar el Cristo trayendo su mensaje al mundo y se eclipsa por una magnitud enorme. Es como si pudiera ver todo de una sola vez, ¿no? Empieza a llorar muy, muy conmovido y cuando mira hacia arriba con humildad, percibe que Jesús también está llorando. Y ahí traspasado por una emoción y por un sufrimiento y por una sensación muy intensa, quédase un poco sin actitud, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Y recuerda de todos los tormentos del Cristo, de todo lo que pasó el Cristo en la tierra, y intenta preguntar a Jesús, ¿no? ¿Por qué lloras, Mestre? ¿Por qué lloras? ¿Y por qué? Bueno, me un poco adelantando, en verdad aún estamos en las tormentas del Cristo, en el video, pero muy conmovido, pregunta al Cristo, ¿no? ¿Por qué lloras? Y ahí Eurípides, como si escuchara en su corazón, reitera la pregunta, ¿no? Llora por los incrédulos del mundo y ahora percibe que el Cristo corresponde a su mirada y después de un momento contesta a Eurípides, ¿no? No lloro por los incrédulos, lloro por aquellos que conocen mi evangelio y no lo pueden practicar, y no lo practican, ¿no? Entonces, ya muy conmovido y muy tomado, ¿no?, por esta emoción, Eurípides empieza a caer y a volver al cuerpo, y ya vuelve de pronto a su cuerpo carnal, y ya, bueno, ahí ya se levanta y no puede dormir más, ¿no? Este relato, esta historia, que incluso tiene esta animación muy, muy hermosa, ¿no?, de la Federación Espírita en Brasil, es este relato que está en este libro de Hilario Silva. No es algo que Eurípides contó a alguien, ¿no?, sino que viene a nosotros por relato mediúnico, ¿no? Y cuenta que desde este día, entonces, Eurípides se entrega a los necesitados y trabaja por ellos hasta su muerte, ¿no? Y en pensar que todo esto pasa al mismo tiempo en que Eurípides está haciendo todo su trabajo como educador, como medium, como homeopata. O sea, fue un espíritu profundamente activo, así, imagínense, con 38 años de hacer todas estas cosas. Es una capacidad extraordinaria, ¿no?, de contribución y de servicio al prójimo, y siempre muy sorprendente, ¿no? Y ya llegando al final, bueno, traigo este relato que está en un libro, por lo cual va a ser la parte más biográfica de Eurípides, que es Eurípides, el hombre y la misión, que creo que no tenemos en Sears, pero podríamos buscar una copia de este libro para la biblioteca, porque aunque sea en portugués, es un libro increíble con muchos detalles de la vida de Eurípides. En este libro hay un relato de uno de sus hermanos, Milton Wilson, que al intentar resumir qué ha sido Eurípides, dice que Eurípides ha sido espírita. Ha realizado a nuestros ojos maravillados casi todo que nos destaca del estudio, de la meditación, de la doctrina de los espíritus, codificada por Allan Kardec, ¿no? Y esto me parece un resumen muy interesante, porque si intentáramos resumir o decir qué ha sido Eurípides, ¿no? Antes de todo ha sido espírita. Ha sido esta presencia de alguien que
has podido traernos las vivencias de aquello que tal vez está comentado en el capítulo del hombre de bien, del Evangelio, en su más potente significación, ¿no? Él ha estado a servicio del prójimo toda su vida, ¿no? Y ahí rescaté de Emmanuel, en el libro Religión de los Espíritus, que ha sido psicografado por Chico Xavier también. En el capítulo 80 se llama Doctrina Espírita, ¿no? Y ahí Emmanuel al final de este capítulo nos comenta: espírita debe ser su carácter, aunque se sienta en reajuste después de la caída. Espírita debe ser tu conducta, incluso si están en experiencias duras. Espírita debe ser el nombre de tu nombre, incluso si respiras en angustiosas batallas contigo mismo. Espiritista debe ser el adjetivo claro de tu institución, aunque por ello carezcas de becas temporales y honores terrestres. Doctrina espírita significa doctrina de Cristo, y la doctrina del Cristo es la doctrina del mejoramiento moral en todos los mundos. Manténlo entonces en existencia como tu mayor responsabilidad, porque llegará el día en que naturalmente serás llamado a dar cuenta de ello. Y a mí me gusta esta pasaje porque Eurípides ha sido mucho esta persona, este ejemplo vivo, ¿no? de un espírita que estaba a servicio del prójimo, y que tal vez algo interesante de esto es que si nosotros nos reconocimos como espíritas, como los trabajadores de la última hora, quizás seamos nosotros los trabajadores de la primera hora de la era del espíritu, ¿no? Este portal que vamos atravesando en este momento, ¿no? De adentrar a esta era del espíritu, sea por la regeneración, sea por esta transición que somos parte, puede ser que seamos nosotros, los atentos, por así decir, los primeros trabajadores de la era del espíritu, ¿no? Y nada, me gusta traer esto porque tiene mucho que ver con este ejemplo de Eurípides, ¿no? Él ha vivido de una forma, a partir de una mirada que era ya para un mundo distinto de aquel en que estaba, ¿no? Ya traía él otros elementos que su contexto aún no estaba pronto, y que él, claro, ha sido vanguardista en este sentido, pero algo que aún está por ser construido, ¿no? Y bueno, ya vamos cerca de la hora, ahí más a nivel, un poco de cierre. Yo, a los que quieren conocer un poco más de su historia, aquí son dos capas del mismo libro, que Eurípides, el hombre y la misión. Infelizmente no creo que tengamos en castellano este libro, pero sí que podemos buscar una copia de este para CERTS, que creo que es una contribución importante. Este libro de Jorge Gissini se puede encontrar en PDF en internet, es una otra biografía de Eurípides. La parte educativa, me basé en la maestría, en el texto del máster de Alessandro Viglietto. Este PDF también, hay un PDF de este texto que está disponible en internet. Y hay muchas cosas también. Este documental, Eurípides Educador y Medium, cuenta un poco y muestra un poco de estos dibujos que yo he traído, vienen de ahí. Y este documental está en YouTube con subtítulos en inglés también, a los que quieran. Y ya como a nivel cierre, así por curiosidad, contar un poco también de otras vivencias de Eurípides. Si hay relatos de otras encarnaciones de él, yo traigo especialmente esta porque yo creo que de aquí sacó mucha cosa que ha hecho en educación, que ha sido como Johann Caspar Lavater, que fue un pastor suizo, poeta, filósofo y teólogo, que ha sido muy amigo de Pestalozzi, que ha vivido contemporáneo a Pestalozzi, antes de que Pestalozzi haya fundado el colegio de Verdun, donde ha estudiado Kardec, pero mantuvo conexión ahí con él. Y por fin, ya cerrando mismo, sí que este libro hay en CELS, que es uno de los romances que ha psicografado Chico Xavier con Emmanuel, El Ave Cristo, que es una historia que se pasa más o menos a los 150, 250 después de Cristo. En este libro, Eurípides es el esclavo Rufo, que tenía una vida muy dura, como pueden imaginar, como esclavo, ¿no? Y ha morido por ser cristiano. Entonces fue uno de los cristianos de la primera hora y que ha morido como mártir, ¿no? Hay también, yo no me he puesto acá, pero hay también un libro de la misma
de la misma Corina Novelino, que ha escrito la biografía de Eurípides, una psicografía, que yo no me voy a recordar ahora el nombre, pero pueden enviarles después a los que quieran, que comenta un poco de una vida de un personaje central, que ella comenta que es Eurípides como eseño y que ha podido conocer Jesucristo antes del labor principal del Cristo de los 30 a los 33 años, ¿no? Entonces, fue un poco ahí una conexión otra que él tuvo. Nada, yo he coteado un poco en general la vida de Eurípides, principalmente esta parte más de la educación, pero ha sido un personaje muy potente del escritismo en Brasil, muy marcado por su trayectoria mediúnica y bueno, también poco reconocido, pero también muy importante su trayectoria como educador. Nada, yo creo que en general, para traer un poco a nivel más amplio de quién ha sido Eurípides y todo, es esto mis contribuciones. Perfecto, Antonio.